Que Dios les bendiga en esta hora. Estamos contentos de estar aquí grabando este podcast. El día de hoy estamos súper emocionados porque tenemos un tema tremendo que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Y también estoy contento porque está aquí uno de mis hijos espirituales, el profeta Luis Reyes. Quiero dejarlo para que dé unas palabras y un saludo. Amén, muchas gracias, Pa, por la oportunidad. Sé que va a ser un tiempo de bendición donde Dios va a estar hablando lo que necesita saber la iglesia en esta temporada. Así que le invito a que abra su corazón, sus oídos y prepárese porque Dios le va a hablar en esta hora. Amén, amén. Vamos a tomar unos minutos para hablar de un tema bien interesante. Vamos a estar dando la instrucción profética para esta temporada. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios está hablando para esta temporada? Y quiero empezar, traemos 8 puntos. El profeta va a estar compartiendo 4 cosas que Dios le ha estado hablando. Y yo voy a compartir 4 cosas que el Señor me ha estado hablando para la iglesia, para direccionar la iglesia y a todo el cuerpo de Cristo en esta temporada. Amén. Cuando hablo de una temporada, no estoy hablando de un año o 2 años, estoy hablando de un tiempo. Siempre Dios trabaja por temporadas y estamos en una temporada bien especial de parte de Dios. Y Amén. esto es lo que el Señor me ha estado hablando. Lo primero es que el pueblo de Dios tiene que buscar a Dios como nunca. Eh, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tienen que buscar a Dios como nunca. Cuando yo voy a la palabra, me doy cuenta que la iglesia primitiva, y esto me ministraba el Señor muy fuerte antes de llegar acá, la iglesia primitiva buscaba a Dios de una forma muy apasionada. Amén. Creo que en este tiempo es difícil encontrar cristianos así. Es difícil encontrar cristianos que en realidad todavía tengan esa pasión, ese fuego por buscar a Dios, buscar el rostro de Dios. La mayoría de iglesias, lamentablemente, están batallando para que la gente llegue a los servicios, Amén. para que la gente llegue a sus reuniones y no se diga a las reuniones de oración. O sea, la gente tiende a llegar a los servicios más que a una reunión de oración. Ujú. Y esto nos da a entender que el pueblo se está enfriando. Hay como una falta de interés, una falta de amor, una falta de pasión. Y es algo terrible. Creo que Dios quiere que en esta temporada lo busquemos como nunca lo hemos buscado. Yo estaba leyendo el Nuevo Testamento, cómo la iglesia primitiva pensaba, y ellos buscaban a Dios literalmente como si Él fuera a regresar ya. Amén. Creo que esa urgencia en la iglesia se ha perdido de buscar a Dios como si ya fuera a regresar mañana. Creo que estamos cómodos porque por años se nos ha venido Ujú. predicando. Jesucristo regresa por su iglesia. Yo me Amén. acuerdo los mensajes de Gigi Ávila, Amén. mensajes poderosos, tremendos. Jesucristo va a regresar por su iglesia. Y nos dijeron tanto eso. Y llegó un tiempo como que dijimos, no, o sea, no regresa, ¿qué está pasando? Y como que el pueblo ha caído en una pasividad Amén. tremenda. Si usted que me está viendo es un hijo de Dios, ha aceptado al Señor Jesucristo, este es el tiempo para que empiece a buscar a Dios como nunca lo ha buscado. Estamos viviendo en los últimos Amén. tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como dicen las escrituras. Yo creo que el pueblo debe de volver a encenderse en ese fuego, en esa pasión por buscar la presencia del Espíritu
de Dios. Así es que lo primero que el Señor me habló para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que son hijos de Dios, es que busquen a Dios como nunca lo han buscado. Literalmente, búsquelo como si Él fuera a regresar ya en unos minutos. Imagínense, si el Señor Jesucristo, si supiéramos la hora que va a regresar, yo creo que la iglesia estaría llena. Así es. Si supiéramos el momento que el Señor Jesucristo va a regresar, que la trompeta va a sonar, yo creo que las iglesias se llenarían. Yo creo que hubiera reuniones todos los días. Así es. Estaríamos buscando a Dios de día y de noche. Amén, amén. Y así, con esa mentalidad, debemos de buscar a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor me ha estado hablando para esta temporada. Yo sé que al profeta también Dios le ha estado hablando, y quisiera que nos compartiera qué es lo que Dios ha estado hablando para esta temporada. Ahora que usted mencionaba ese punto, es tremendo. El Espíritu Santo me estuvo hablando acerca de eso también. Y hay un pasaje en Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, que ese pasaje está tremendo, que dice, Wow. buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Wow. Y cuando yo leía este pasaje, yo decía, si Él está diciendo, búscame ahora que puede, va a haber un momento en que vas a querer y ya no se va a poder. Y el Espíritu Santo me ministraba eso. Y como usted decía, el pueblo ha entrado en una comodidad, en un tiempo en que están dando por tardanza de que va a llegar ese día en que va a sonar la trompeta. Sí. Y como usted decía, el pueblo necesita despertar. Sí. El pueblo necesita despertar, volver a esa pasión. Incluso el Espíritu Santo me ministraba y decía, va a haber gente que va a tener que volver a regresar al primer amor. Wow. Ese tiempo donde lo único que importaba era estar en comunión con Dios, donde el primer lugar le pertenecía a Dios. Wow. Y yo creo que este es el tiempo donde se va a levantar una generación apasionada por la gloria de nuestro Dios. Wow. Algo que también el Espíritu Santo me ministraba, y es algo que está afectando mucho a la iglesia hoy en día, es no permitir que el temor se apodere de nuestras vidas. Sí, sí. Es algo bien tremendo, porque ¿qué pasa cuando el temor se apodera de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros corazones? El temor, lo que hace cuando se apodera de uno es que muchas veces te paraliza. Sí. Te deja inmóvil. El temor trae consigo duda, trae consigo tantas cosas que a veces hasta te estanca en lo que Dios quiere que tú hagas. Sí. Y hay un pasaje que habla acerca de esto y dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Wow. Ese está tremendo. Sí. Dice que el temor que podamos sentir nosotros te pondrá como un lazo que hace, te ata. Sí, wow. Y entonces el temor viene a eso, a atarte, a retenerte, a hacerte creer en tu mente que lo que Dios te ha prometido no se va a cumplir, a hacerte creer que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo no se va a hacer en este tiempo. Pero yo creo que en esta temporada el Espíritu Santo de Dios está hablando eso, porque necesitamos que el espíritu de temor se vaya de cada uno de nuestros corazones. Sí, wow, qué poderoso, la verdad. Hay tanto temor. Estamos escuchando acerca de las guerras, que se va a desatar una tercera guerra mundial. Y yo creo, no quiero que esto se vaya a malinterpretar. Yo creo en las noticias, pero lamentablemente son puras malas noticias. Así es. Y muchas veces cuando siempre estamos escuchando las noticias, como que le abrimos esa puerta a ese espíritu de temor, porque la Biblia dice que el temor es un espíritu. Entonces, en los últimos tiempos, la iglesia iba a enfrentarse y a batallar, a pelear, a luchar con el espíritu de temor. Entonces, eso no solamente es para los de afuera, eso es para la iglesia. La iglesia está peleando con ese espíritu de temor. Y el espíritu de temor viene y nos ataca en ocasiones por el oído. Así es. Por lo que escuchamos, por lo que le abrimos la puerta a estar viendo videos. Yo conozco gente que está obsesionada en estar viendo los videos de que pasó esto otro. Aún predicadores.
hay predicadores del Es miedo. tremendo. Hay predicadores que usan esa táctica, estarle metiendo miedo a la gente, que ya se levantó el anticristo, que esto lo he escuchado por años Sí, y han sido puras mentiras. O sea, que se levantó el anticristo, que ya saben quién es, que, bueno, cosas que causan temor al pueblo. Y en vez de ser de bendición, el pueblo se llena de temor y se paraliza. Amén. Y lamentablemente hay gente que está en la iglesia buscando de Dios, no en realidad porque quieran a Dios, sino porque están llenos de temor. Así es. Y los hijos de Dios no podemos ser gobernados Amén. por un espíritu de temor. Amén. Si es que, iglesia, libérese de ese espíritu, Nombre de Jesús. autolibérese, declárese libre, siga avanzando, siga caminando, que la iglesia es más que victoriosa. Amén. Otra de las cosas que a mí me ministró el Señor, esto lo hablé, me parece, el último servicio del año pasado. Ujú. Y no estoy hablando de años, estamos hablando de una temporada. Pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, una década. Amén. Estamos hablando de una temporada. Y lo que el Señor me habló, el último servicio, yo lo prediqué, creo que está el mensaje en las redes sociales. Prediqué de algo que el Señor me advirtió. Y si ustedes escuchan la predicación de la última predicación del año, porque cada último del año, último servicio del año, doy una palabra profética de lo que va a pasar el siguiente año. Amén. Y este año ha sido literalmente como si usted hubiera leído el periódico. Ujú. O sea, bien exacta la profecía. Pero una de las cosas que el Señor me habló es prepararnos económicamente. Yo nunca había hablado de esto. Nunca le había dicho a la iglesia. Yo siempre soy muy positivo y me gusta ser un hombre de fe, creer en las promesas de Dios. Creo en las promesas de Dios. Creo que Dios nos va a prosperar. Creo que Dios es fiel con nosotros, con su pueblo. Amén. Pero también este año fue diferente. El año pasado, en el último servicio, el Señor me da la palabra y me dice, dile a mi pueblo que se prepare económicamente. Ahorita estamos viviendo, yo digo, un tiempo de vacas gordas, un tiempo de economía. Amén. Todo el mundo está bien, todo el mundo está generando, todo el mundo está ganando. El problema es que nosotros pensamos, cuando estamos en tiempos de vacas gordas, que todo el tiempo va a ser Va a tiempo ser de vacas eterno. gordas. Y no, bíblicamente hablando, los tiempos Amén. cambian, las temporadas cambian. Vienen tiempos buenos, pero de repente se ponen tiempos malos. Y los hijos de Dios necesitamos ser entendidos. Ahorita sí, estamos en tiempos de vacas gordas, hay trabajo, gracias a Dios, la mayoría de hermanos tienen trabajo, yo creo que todos. Amén. Si hay uno que otro por ahí, Dios le va a suplir un trabajo. Amén. Pero hay mucho trabajo, hay dinero, o sea, la gente está trabajando, está ganando bien, pero el problema es que el pueblo de Dios está malgastando su dinero Ujú. y no están guardando para cuando cambie la temporada. Es bien importante que aprendamos a prepararnos para lo que viene y lo que el Señor me ministró. Y yo digo esto para que usted abra su entendimiento, entienda que las temporadas pueden cambiar y que sí, en el futuro viene algo feo para la tierra, donde el que se preparó va a tomar ventaja. Porque la gente que se ha hecho más rica, mira qué tremendo esto, es la gente que ahorró en tiempos de vacas gordas y en tiempos de vacas flacas aprovechó y compró. Wow. Porque en Tremendo. tiempo de vacas flacas todo se va para abajo. Así es. Las casas se van baratas. Ahí donde nosotros vivimos ahorita, las casas andan como unos $400,000. Yo recuerdo cuando vino la economía, se hizo crash, se cayó la economía de los Estados Unidos. Ahí las casas andaban en $50,000. Ahorita andan en 400,000. Ujú. Entonces, algo va a pasar. Por algo Dios está hablando esto. Y yo creo que como hijos de Dios debemos de prepararnos. Siempre es bonito prepararnos. Dice la Biblia
que Dios no hace nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Agarre esta palabra, sea sabio, prepárese. No le digo que esté asustado, que tenga miedo, que guarde todo. No, disfrute, pero vaya apartando algo, porque no sabemos lo que va a pasar, pero algo en el futuro va a pasar. Amén. Eso de las temporadas está tremendo, pa. Y me acuerdo, de hecho, usted mencionó lo de las vacas gordas. Sí, Y me acordaba yo del pasaje de José, es bíblico. sí, Y dice la palabra que él fue direccionado por Dios sí, y que se dejó guiar por lo que Dios le estaba ministrando. Y vemos que José fue bendecido en tanta manera que cuando llegó, todo el mundo estaba pasando escasez y José tenía para dar. Y sí. tenía para lo suyo y tenía para compartir. Y yo creo que en el nombre de Jesús, si usted se deja direccionar por lo que el Espíritu Santo está mostrando para esta temporada, usted va a ser de lo que va a tener para compartir con otros. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Otra cosa que el Espíritu Santo me estuvo ministrando, es acerca de aprender a esperar en lo que Dios prometió. Sí, sí, sí. Wow. Y yo sé que esperar es difícil. Sí, Nosotros a veces como seres humanos tenemos eso por dentro que nos entra una desesperación, que queremos que todo sea en el ahora, lo quiero ahora. Y lo que Dios me prometió lo quiero ahora. Y el Espíritu Santo me ministraba eso. Mi pueblo tiene que aprender a esperar en lo que yo prometí, porque no es cuando ellos quieran, es cuando yo quiera. wow. Y es algo que el pueblo por años ha estado sufriendo con esto porque dicen, pero ¿cuándo es? ¿Cuándo va a suceder lo que Dios me ha prometido? Yo creo que no se va a cumplir lo que me han dicho. Incluso hay personas que dicen, ese es un falso profeta. Wow. Porque piensan que cuando Dios te da una palabra que se va a cumplir en el ahora, Dios lo puede hacer en el ahora, pero no toda la palabra se cumple al momento. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Wow. Y Amen. Dios no le suple caprichos a nadie. Wow. Cuando usted esté listo para recibir lo que Dios le prometió que le iba a dar, usted lo va a recibir. Sí. Yo lo creo. Hay un pasaje, y el salmista lo dijo, perdón. Él dijo, pacientemente Wow. esperé a Jehová y él se inclinó a mí, me oyó. Y esa palabra paciente quiere decir que él estuvo ahí esperando, estuvo orando, estuvo clamando, esperando esa respuesta del cielo. Y yo creo que el pueblo de Dios en este tiempo tiene que aprender a esperar pacientemente. Sí. Y si él lo prometió, lo va a cumplir, porque nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple lo que promete. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, no solo nuestra iglesia, nuestro ministerio, sino la iglesia a nivel mundial tiene que esperar, aprender a esperar en Dios. Porque si Él lo dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Amén, Yo amén. lo creo en el nombre de Sí, Jesús. lamentablemente estamos viviendo en los tiempos donde todo es rápido. Ujú. La gente quiere todo rápido. Es la generación del microwave. Así Que es. quieren Tremendo. una comida, la meten al microwave. Me acuerdo que yo era store manager de una pizzería y trabajaba una muchacha ahí con nosotros y de repente empezó a perder mucho peso y estaba ahí platicándole a otra muchacha y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dijo, no, es que me metí en un programa donde me mandan las cajitas de lo que tengo que comer. Ay, ¿las tienes que cocinar? No, dijo, nomás las meto al microwave. Instantáneo. Nomás las meto al microwave y en 3 minutos, 2 minutos está lista la comida. Y así es, la generación de hoy quiere todo rápido. Pero es muy importante aprender a esperar en Dios. Y como dijiste ahorita, sí, hay gente que se confunde. En una ocasión escuché un testimonio bien tremendo donde llegó un profeta y le dice a una de las hermanas, creo que a dos eran hermanas de sangre, y les profetiza que Dios las iba a mandar a las naciones a predicar como evangelistas. Y las hermanas al siguiente día dijeron, vamos a poner esta palabra en práctica.
se salieron de trabajar, Wow. Vamos a hacer vendieron la maleta. casa, pasaron 3 meses y no había, nadie les llamaba todavía. Y es por lo mismo, la gente tiene que aprender a Amén, esperar en amén. Dios, el tiempo de Dios. Es bien, bien importante. Una de las cosas que el Señor me ministró es que el pueblo eh, tiene que hacer algo, servir en algún área en la iglesia. Amén. Sabe que yo creo, soy fiel, fiel. eh, Creo en esto, que Dios no nos alcanzó para estar sentados Amén. perdiendo el tiempo. Yo creo en esto. Amén. Lamentablemente, en una iglesia tradicional, religiosa, lo que estoy diciendo no se puede hacer. Ujú. Porque allí solamente sirve el pastor, su familia, los líderes que él escogió de años y nadie más. Entonces, en la mayoría de iglesias está este sistema establecido, Así es. pero ese no es el sistema del reino. En el sistema del reino, todo mundo debe de trabajar. Todos debemos de hacer algo para Dios. Ahora, yo entiendo que hay gente nueva que va entrando, hay gente que se acaba de convertir, que necesita pasar por un proceso de crecimiento, de preparación. Pero si una persona ya tiene 10 años en la iglesia, 15 años, 20 años, y todavía nomás está ahí sentada, ofrendando, diezmando, levantando las manos, está perdiendo el tiempo. Así es. Esto solamente se lleva a cabo en las iglesias donde se establece una visión de crecimiento, una visión que pueda traer crecimiento y activar a todo mundo a trabajar. Yo le doy gracias a Dios, es una de las cosas que más me ha impactado, que Dios nos dio una visión para nuestra casa. Y Amén. ahorita la pastora y yo platicábamos de esto el día de ayer, cómo hay gente sirviendo. Ahorita estamos a punto de tener un retiro en otra ciudad, en una iglesia de cobertura. Vamos a ir el sábado a dar un retiro. Y rápido, mucha gente ya tenemos, dije voy a llevar un grupito de 20 personas y ¡fum! Se apuntaron como 26 o 30 personas. Y hay más gente que quiere ir, pero no podemos llevarlos a Amén, todos. amén. Pero digo, qué tremendo que hay tanta gente sirviendo en el ministerio. La mayoría están haciendo algo, están activos y yo creo que ese es el plan de Dios. Cuando una persona no está ocupada, cuando una persona no está activa, cuando una persona no está haciendo algo para Dios, ¿sabe lo que pasa? Se convierte en un juez en la iglesia. Así es. Solamente está Pendiente. viendo, juzgando, al pendiente de todos, de lo que está pasando, está criticando, está juzgando, está chismeando. Todo esto lo hace porque no está activo. Cuando una persona se activa a trabajar, el chisme se va, la crítica se va, Amén. el juzgar se va. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, Así estamos es. haciendo algo para Dios. Ahora, yo digo esto porque tengo autoridad para decirlo, porque yo salí de ahí. Yo salí de la religión, yo salí de una estructura religiosa donde nadie hacía nada, nomás el pastor. Y ahí hay ese sistema donde todo mundo habla de todo mundo porque la gente no tiene nada que hacer. O sea, nomás van a la iglesia, no predican, no oran por la gente, no echan fuera demonios, no hacen nada. Entonces, el Señor me estuvo ministrando muy fuerte que el pueblo de Dios tiene que encontrar un lugar. Y usted que me está viendo, si usted está en una iglesia donde hay una estructura religiosa, muévase a un lugar donde pueda Amén. ser equipado, donde pueda ser entrenado, activado, donde pueda trabajar, hacer algo para Dios. Porque la gente en esos lugares se muere, se Se seca. seca. Necesitamos todos hacer algo para Dios y esa es la instrucción profética para esta temporada, que todo mundo se levante a trabajar, a servir en la obra del Señor. Amén, amén. Eso está poderoso.
Muy tremendo eso, pa, porque sí, sí es cierto que Dios no nos llamó solamente a estar calentando un asiento. Amén. Ese no es el propósito de Dios. De hecho, no hay ningún pasaje en la Biblia que diga, yo te llamé a que estés en un asiento la vida entera, no. Y creo, como usted dice, que el pueblo de Dios tiene que despertar y tiene que saber que no estamos en tiempo de estar dormidos espiritualmente. Yo le doy gracias a Dios por esta casa, por Amén. este ministerio, por la vida de ustedes que son nuestros padres espirituales, porque aquí hemos podido ver el crecimiento, el respaldo de Dios en nuestras vidas, porque no es un lugar que está basado en un programa donde todo es metódico. Hay un orden, pero todo el mundo puede servir en algún área. Y Amén. le doy gracias a Dios por eso. Otro punto, que estuve el Espíritu Santo ministrándome es cerrar los oídos a lo que no proviene de Dios. Wow. Wow. El pueblo necesita hacer eso en este tiempo. Sí. Hay que aprender a cerrar los oídos a todo lo que no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como usted decía ahorita, estamos pendientes más a lo que tiene que decir otra persona que lo que ya Dios dijo que iba a hacer. Wow. Y muchas veces tenemos la palabra donde Dios ha dicho, te voy a bendecir, donde Dios ha dicho, ninguna plaga tocará tu morada, donde Dios ha dicho tantas cosas, Sí. pero el pueblo aún, y a veces me da esta tristeza, porque veo personas que llevan 10, 15 años en el evangelio y todavía están batallando con estas cosas. Wow. Entonces el pueblo de Dios, si usted que nos está mirando, que va a ver este video, tiene que aprender a cerrar sus oídos a todo aquello que no proviene de Dios, todo aquello que quiera sembrar en ti duda, confusión. Todo lo que no provenga de la palabra de Dios, que es ese gran manual que Él nos dejó, aprenda a cerrar sus oídos a eso, porque eso no va a ser de bendición para su vida. Usted tiene que aprender que lo que Dios dijo en su palabra, Él lo va a cumplir, porque Él no lo dejó ahí en vano, y en este tiempo esa palabra se va a cumplir en cada uno de nuestras vidas. Yo lo creo fuertemente en mi espíritu, y yo creo que es una palabra muy necesaria para la iglesia en este tiempo. Aprender a cerrar los oídos. Cierre sus oídos a toda murmuración, a todo chisme, a todo lo que quieran venir a traerle a su vida, que usted sabe que va en contra de lo que por años usted ha aprendido en la palabra, porque tristemente en este tiempo hay muchas personas y aún hasta predicadores predicando algo distinto a lo que dice la palabra. Wow. Y mucha gente está siendo confundida, y yo creo que es tiempo de que el pueblo de Dios en esta temporada cierre sus oídos a todo eso que está viniendo. Es como una gran ola que se ha levantado Sí. a querer enseñar cosas que no son lo que dice la palabra de Dios. Sí. Mucha gente siendo confundida, mucha gente incluso abandonando lo real para ir a algo ficticio. Wow. Y el pueblo de Dios tiene que despertar a esta gran realidad. Y el Espíritu Santo me ministraba algo en este punto, y él me decía, mi pueblo tiene que aprender a cerrar sus oídos, porque yo sí lo quiero hacer. Lo que yo dije que iba a hacer, sí lo voy a hacer con mi pueblo. Y me decía incluso aún, yo voy a cambiar la realidad que está viviendo mucha gente en este tiempo por mi verdad. Wow. Y yo me estremecía con esto, porque yo le decía, y eso como padre. Y él me decía, sí, porque hay mucha gente que está viviendo en su realidad, no lo que yo dije en mi palabra. Wow. Hay gente viviendo en escasez, en enfermedades, en diversos problemas, en ataques de todo tipo. Y eso no fue lo que el Padre dijo en su palabra. Wow. Sí, amén. Y yo creo que en este tiempo cierre sus oídos a todo lo que no provenga de Dios, porque Dios sí va a cumplir lo que Él dijo que Él haría. Tremendo, muy tremendo. Y es una verdad muy, muy real, que no toda voz que escuchamos viene del cielo. En ocasiones vienen voces que no son de Dios, vienen de parte del enemigo. Y creo que en Amén. este tiempo la iglesia debe de tener discernimiento. Debemos de aprender a discernir qué voz nos está hablando, para no ponerle atención a aquellas voces que nos pueden desviar
del propósito de Dios para nosotros. Amén. Otra de las cosas que el Señor me ministró, y esto es algo muy bíblico que iba a pasar en los últimos tiempos, y quiero advertirle a toda la iglesia, a todo aquel que nos mira, a todo el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que en los últimos días muchos iban a ser engañados. Así es. Muchos. Dice que aún, si es posible, hasta los escogidos. Amén, así es. Entonces, eso es una palabra muy bíblica, muy real, y el Señor Jesucristo lo dijo, que iba a pasar en los últimos tiempos. Entonces, lo que el Señor me ministró que para esta temporada es que el pueblo debe de tener mucho cuidado en no ser engañado. Amén. Ahora, ¿cómo lo hago, pastor? Tal vez usted me está viendo y usted dice, ¿cómo sé si estoy siendo engañado o no? Bueno, es muy fácil. Todo lo que se predica en el altar tiene que ser bíblico. Amén. Tiene que ser Biblia. Todo lo que hablo es palabra de Dios. Amén. Siempre leo. Abran su Biblia, Ujú. vamos a leer. Siempre le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos bíblicos para que todo lo que vamos a hablar sea sacado de la Biblia y no de lo que nosotros pensamos acerca de ciertas cosas. Yo he visto muchos predicadores caer en ese error, predicadores que empezaron bien, pero que se torcieron, se desviaron, empezaron a hablar y a enseñar cosas no bíblicas. Ahorita anda muy de moda los mensajes de guerra espiritual, Ujú. De los ángeles, de los demonios. Y hay otros libros que no son parte de la Biblia, que están usando para sacar mensajes y Amén. predicarlos como Así si es. fueran Biblia. Y ese es un grave, grave error. Por ejemplo, este libro de Enoch, donde habla acerca de los ángeles caídos, de los demonios, eh, eh, el movimiento angelical, del cielo, del infierno. Entonces hay gente que empieza a estudiar estos libros con tal de sacar una revelación nueva, algo que nadie ha escuchado, pero caen en el error de predicar una falsa doctrina. Y esto es algo tremendo porque se están levantando predicadores y hoy en día la gente tiene comezón de oír. Dice la Biblia que eso iba a pasar en los últimos tiempos. La gente iba a tener comezón de oír. Así O sea, es. quieren oír algo nuevo, algo Ujú. que les impacte, algo que les haga sentir Que les endulce los oídos. sí, que lo estremezca. Quieren algo, pero la palabra es lo mejor. No Amén. podemos desviarnos de la palabra del Señor. Y ahorita, lamentablemente, hay tantos falsos. La Biblia habla de los falsos apóstoles. Ujú. Así como hay verdaderos, en sí eso prueba de que hay verdaderos. Porque la gente dice, no hay apóstoles en este tiempo. Bueno, si hay falsos, tiene que haber Tiene que haber verdaderos. verdaderos. Amén. Habla de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, Ujú. de los falsos maestros. Entonces, todo eso se está dando en nuestro tiempo. Por eso yo soy muy bíblico. A mí me gusta escuchar predicadores, pero siempre estoy con la palabra. Amén. Si hay algo que predicaron que no va conforme a la palabra, automáticamente lo dejo de seguir. A mí no, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que estos hombres iban a hacer milagros, señales. Y es lo que estamos viendo. Un Así montón de es. gente haciendo milagros, sanidades, señales, liberando, haciendo de todo tipo de cosas, pero la palabra no concuerda. Como que no encaja con la Biblia. Lo que están hablando no encaja con la palabra de Dios. Entonces, uno como hijo de Dios debe de pasar todo lo que escucha por ese filtro que es la palabra del Señor. Si no pasa, no es de Dios. Y eso es lo que el Señor me habló para esta temporada, que el pueblo debe de tener mucho cuidado a quién está escuchando, de qué predicador te estás alimentando. Ahorita hay un montón de predicadores por las redes sociales. Lamentablemente, no todos son de Dios.
Así es. Muchos sí son, y traen una palabra buena, una palabra de reino, una palabra que te edifica, que te bendice, que te confronta con tu pecado, que te lleva a Cristo, que te lleva a doblar rodillas. Pero muchos también traen una palabra diferente, una palabra no bíblica, una palabra que parece ser, pero no es. Y en este tiempo la iglesia debe de cuidar sus oídos y lo que está viendo para no ser engañados. Amén. En ese punto, pa, precisamente ayer me pasó algo de eso. Estaba yo en Facebook y me salió un predicador. Y cuando, no voy a mencionar su nombre por ética, porque no es ético, pero cuando escucho lo que estaba predicando, no iba de acorde con lo que se predica en nuestra casa, Sí, que es la Biblia. sí, Y automáticamente dije, no, pero ¿qué está hablando? Y sí, lo quité automáticamente porque digo, ¿cómo puede haber tanta gente predicando algo contrario a lo que dice la palabra? sí. Y también que hay muchos pastores que han cambiado el mensaje con tal de que la gente no se vaya de la iglesia. Wow, Y wow. solo predican un evangelio ligero para que la gente no se lo ofenda, solo palabras lindas, solo que Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir, pero hay muchas otras cosas más en la palabra. Sí, Y hay que tener mucho cuidado con eso. El pueblo de Dios tiene que tener cuidado de no ser engañado en estos tiempos, como decía Pa. Y hay un pasaje también que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. wow. No se confíe. Si Sí, usted no crea porque lleva muchos años en el evangelio, porque sirve, porque es pastor, porque es profeta, usted sea lo que sea, no se confíe porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. sí. Creo que quiero añadir algo antes de que des el último punto y Amén. estamos ya concluyendo. Eh, pero me llama la atención cómo pensaban los apóstoles. Dice la palabra que ellos mismos decían, si un ángel o Ujú. uno de nosotros Así es. les predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, ellos mismos pensaban que podían desviarse. Y esto es para nosotros los predicadores. Amén. Nosotros debemos de estar conscientes que eh, podemos desviarnos. Si no ponemos atención y no nos empapamos de la Biblia y empezamos a buscar otras cosas, nosotros mismos podemos desviarnos. Por eso la Biblia, hay que regresar a la palabra, hay que regresar a la Biblia, hay que alimentarnos de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, para que nadie pueda engañarnos. Eso es Amén. algo tremendo. Amén. El último punto, Padre, en el cual estuve meditando es cambiar la queja por un espíritu de alabanza Wow, provoca rompimiento. wow. Eso está tremendo. Cambiar la queja por un espíritu de alabanza provoca rompimiento. Y meditaba yo en esto. Y es que tristemente a veces como cristianos, como hijos de Dios, eh, lejos de haber agradecimiento en nuestra vida, hay una continua queja. Wow. Y a veces por cualquier situación, por muy pequeña que sea, enseguida empezamos a cuestionar a Dios. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo te sirvo, si yo soy fiel, ¿por qué me pasa esto? Y la queja trae consigo que uno no puede avanzar. La queja trae consigo maldiciones. La queja trae consigo tantas cosas que el pueblo de Dios necesita cambiar ese estilo de vida. Dejar de andarnos quejando tanto por todo y aprender a alabar en Dios, a Dios cualquier sea nuestra situación. Y Sí. pensaba en el pasaje de Pablo y Silas, Mm. eh, que la palabra dice que estando ellos en prisión, y yo creo que no todo el mundo tiene la valentía de adorar a Dios mientras Wow. esté encadenado y preso. Y dice la palabra de Dios que estando Pablo y Silas presos allí, dice que en vez de quejarse comenzaron a adorar. Y dice que de repente se estremeció aquel lugar y las cadenas fueron rotas. Wow. Y meditaba en ese pasaje y el Espíritu Santo me decía, la alabanza
la gratitud, el agradecimiento trae rompimiento. Sí. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que cambiar esa queja continua que muchas veces está en nosotros. Hasta que usted no sea capaz de cambiar la queja, el lamento, cambiarlo por alabanza, por gratitud. Como dice ese salmo precioso también, has cambiado mi lamento en baile. Hasta que usted no sea capaz de cambiar todo eso en su vida, usted tristemente no va a poder avanzar. Tiene que cambiar esa queja, eso que muchas veces está dentro de nosotros, que por cualquier motivo usted lo único que hace es quejarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cae en cuestionamientos. Y a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Wow, amén, A amén. Dios no. Si usted trata de entender a Dios, usted se va a volver loco, porque esto no es por lógica humana. Wow, Esto no funciona con nuestra lógica. tremendo. Entonces, en vez de, cuando esté atravesando por alguna situación, o si usted lleva mucho tiempo esperando algo y no lo ha conseguido, no se dé por vencido y no comience a quejarse, más bien comience a alabar a aquel que nos dio la vida. Amén. Amén, amén. Poderoso. Qué importante aprender a ser agradecidos con Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido fiel, Dios nos ha bendecido, Dios ha estado ahí. Dice la Biblia que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Hay muchas razones por las cuales debemos de estar agradecidos, y creo que en este tiempo, para ver rompimientos, esos rompimientos que necesitamos en nuestra vida diaria, necesitamos tener ese lenguaje de agradecimiento. Amén. Qué poderoso podcast. Espero y sea de bendición. Espero y les haya gustado. Hágale like ahí en Facebook o suscríbase al canal de YouTube, Apóstol Samuel Ramírez. Cada martes estamos subiendo un podcast Amén. que está siendo de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Voy a dejar al profeta que despida y que el Señor les bendiga. Amén, amén. Sean bendecidos todos. Yo creo que ha sido un tiempo de bendición. Comparta esta palabra, por favor. Sé que mucha gente está necesitada de orientación, está en estos tiempos pasando por situaciones donde muchas veces piensan que no hay solución, que no hay salida. Y yo quiero que usted comparta esta palabra. Esta palabra va a estremecer el corazón de mucha gente. Yo lo creo fuertemente en mi espíritu, porque no hemos traído palabras de nosotros simplemente por emoción o porque lo sentimos en nuestros corazones. Simplemente hemos sido guiados por el Espíritu Santo de Dios, y yo creo que esta palabra va a traer un rompimiento en su vida. Y si usted es capaz de abrir sus oídos y ser receptivo a esta palabra y cumplir con esta palabra, usted va a notar el cambio. Que Dios te bendiga, es mi mayor deseo, y que nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.